Hay decisiones que marcan para siempre el alma de un hombre. Y en el pueblo de San Miguel, Ramón Herrera tomó una que lo perseguiría hasta el último día de su vida. Una decisión que cambió el destino de una niña de 9 años, y años después, le daría la lección más poderosa sobre el perdón. Ramón Herrera tenía 35 años cuando la vida lo puso contra la pared. Vivía en una pequeña casa de adobe en San Miguel, un pueblo olvidado entre las montañas de Chihuahua. Su esposa había muerto durante el parto de su 5º hijo, dejándolo solo con 5 bocas que alimentar. Los días eran una lucha constante. Ramón trabajaba de sol a sol en los campos vecinos, pero el dinero nunca alcanzaba. Sus hijos mayores, Diego de 16 años y Carlos de 14, lo ayudaban como podían. Pero los pequeños solo sabían llorar de hambre. Y entre ellos estaba Esperanza, su única hija, de apenas 9 años. Una niña de ojos grandes y sonrisa tímida, que a pesar de la pobreza, siempre encontraba una razón para sonreír. Cuidaba de sus hermanos menores como si fuera su madre, les cantaba canciones para que durmieran y compartía su escasa comida sin quejarse. Ramón la miraba y su corazón se partía. Esperanza era igual a su difunta esposa, bondadosa, paciente y llena de luz. Pero también era una boca más que alimentar, y él ya no sabía cómo seguir adelante. Fue en septiembre de 2018 cuando don Aurelio Mendoza, el granjero más rico del pueblo, llegó con una propuesta que cambiaría todo. Ramón estaba sentado en su portal, viendo cómo sus hijos jugaban con piedras porque no tenían juguetes, cuando el hombre se acercó con su sombrero en la mano. Ramón, le dijo don Aurelio, sé que las cosas están difíciles. Mi esposa y yo, no pudimos tener hijos. Hemos visto a tu niña, es trabajadora y educada. Te ofrezco un trato, déjamela a mi cuidado, y a cambio te doy mi mejor vaca lechera. Podrás alimentar a tus otros hijos con la leche y el queso que vendas. Ramón sintió como si el mundo se le cayera encima. Miró a Esperanza, que en ese momento estaba cargando a su hermano menor, meciéndolo suavemente mientras le susurraba una canción de cuna. La niña tenía tierra en las mejillas, pero sus ojos brillaban con una pureza que él nunca había visto en otra persona. No puedo, murmuró Ramón, pero su voz sonó débil incluso para él mismo. Piénsalo, insistió don Aurelio. Ella tendrá comida, educación, un futuro. Y tus otros hijos no morirán de hambre. A veces, amar es saber soltar. Esa noche, Ramón no pudo dormir. Escuchó a sus hijos toser por el frío, sintió como sus estómagos rugían de hambre. Al día siguiente, uno de los bebés se enfermó y no tenía dinero para el doctor. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo atormentaría para siempre. 3 días después, Ramón llamó a Esperanza. Con manos temblorosas, le quitó la pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su esposa y se la colgó en el cuello. Mija, le dijo, con la voz quebrada, vas a ir a vivir con don Aurelio y doña Carmen. Ellos te van a cuidar bien, te van a dar comida y vas a ir a la escuela. Esperanza lo miró con esos ojos grandes llenos de confianza. ¿Y mis hermanos, papá? ¿Quién los va a cuidar? Yo los voy a cuidar, mija. Pero tú vas a estar mejor allá. La niña sintió, sin entender completamente lo que pasaba, pero confiando en su padre como siempre lo había hecho. ¿Puedo visitarlos? Ramón no pudo responder. Solo la abrazó por última vez, sintiendo como una parte de su alma se desgarraba para siempre. Los años pasaron, y Ramón nunca volvió a ser el mismo. La vaca le dio la leche que necesitaba, sus hijos sobrevivieron, crecieron y formaron sus propias familias. Pero el precio que pagó fue demasiado alto. Diego y Carlos nunca le perdonaron haber vendido a su hermana. Cuando crecieron, se fueron del pueblo y apenas mantenían contacto con él. Los otros hijos siguieron el mismo camino. Todos sabían lo que había hecho, todos lo juzgaban en silencio. Ramón envejeció solo, cargando con un peso que crecía día a día. De vez en cuando veía a Esperanza en el pueblo, ya convertida en una joven hermosa y educada. Ella trabajaba como maestra en la escuela local, era respetada por todos, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, ella desviaba la vista.
Para 2024, Ramón tenía 61 años y su salud estaba deteriorándose. El diabetes que había desarrollado le estaba pasando factura. Sus fuerzas se desvanecían día a día, y cuando más necesitaba a su familia, se encontró completamente solo. Sus hijos habían construido sus vidas lejos de él. Cuando los llamaba, las conversaciones eran frías y distantes. «Papá, estamos ocupados», le decían. «Después hablamos». Pero ese después nunca llegaba. Un día, Ramón se desplomó en su cocina. Los vecinos lo encontraron horas después y lo llevaron al hospital. Los doctores le dijeron que necesitaba cuidados constantes, que no podía vivir solo. Pero cuando buscaron a sus hijos, todos tenían excusas. Trabajos importantes, familias que atender, compromisos que no podían cancelar. Ramón regresó a su casa vacía, sabiendo que sus días estaban contados. Se había convertido en un anciano frágil, que apenas podía caminar sin bastón y que tenía dificultades para preparar su propia comida. Los vecinos lo ayudaban de vez en cuando, pero él sabía que era más por lástima que por cariño. Fue un martes por la mañana cuando escuchó los golpes suaves en su puerta. Ramón estaba acostado, demasiado débil para levantarse. Los golpes continuaron, pacientes pero insistentes. «¿Quién es?», preguntó con voz ronca. «Soy yo, papá. Déjame entrar». Ramón sintió como si su corazón se detuviera. Esa voz, la reconocía, pero no podía ser posible. Con gran esfuerzo, se incorporó y caminó hacia la puerta. Al abrirla, vio a una mujer de 31 años, hermosa y serena, cargando una canasta con comida y una manta tejida a mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una paz que él nunca había visto. Y ahí, colgando de su cuello, estaba la medalla de la Virgen de Guadalupe que él le había dado 22 años atrás. «Esperanza», murmuró Ramón, y las piernas le fallaron. Cayó de rodillas frente a ella, sollozando como un niño. «Perdóname, mija. Perdóname, por favor. Fui un cobarde, fui un mal padre. Te cambié por una vaca, te abandoné cuando más me necesitabas». Esperanza se arrodilló frente a él y le puso las manos en el rostro. «Papá, yo nunca lo olvidé. Nunca olvidé que cuando era niña, tú trabajabas día y noche para darnos de comer. Nunca olvidé que me cantabas canciones cuando tenía pesadillas. Nunca olvidé que me diste esta medalla diciéndome que mamá me cuidaría desde el cielo». Ramón lloraba inconsolablemente. «Pero te abandoné, mija. Te cambié por una vaca». «No, papá», dijo Esperanza con voz firme pero amorosa. «Tú me salvaste. Me diste la oportunidad de tener una educación, de convertirme en la mujer que soy hoy. Y lo más importante, me enseñaste que el amor verdadero a veces requiere sacrificios que otros no entienden». Esperanza lo ayudó a levantarse y lo guió hacia adentro. «Vengo a cuidarte, papá. Vengo a quedarme contigo. Porque aprendí que el perdón no es algo que se da una vez, sino algo que se vive todos los días». Durante las siguientes semanas, Esperanza cuidó de su padre con una devoción que conmovió a todo el pueblo. Le preparaba sus comidas favoritas, le leía libros, le contaba historias de su trabajo como maestra. Y todas las noches, antes de dormir, le decía: «Buenas noches, papá. Te amo». Ramón murió 3 meses después, en paz, con la mano de su hija entre las suyas. Sus últimas palabras fueron: «Gracias, mija. Gracias por enseñarme que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso». A veces, las decisiones más difíciles de la vida nos enseñan las lecciones más profundas sobre el amor y el perdón. La historia de Ramón y Esperanza nos recuerda que el amor verdadero no siempre se entiende de inmediato, pero al final, siempre prevalece. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar el poder del perdón. Y recuerda, nunca es tarde para sanar las heridas del pasado.